Bueno, vea, el día de hoy me encuentro por acá, en el museo más antiguo de salsa a nivel mundial. Lo tenemos aquí, en Santiago de Cali. Les voy a compartir un poquito a ustedes de este hermoso lugar para que se animen a venir y a conocerlo. Así que acompáñenme. Bueno, viajeros, vea, nuestro guía aquí que nos va a contar la historia va a ser Marlon. Por aquí estamos con Lau. Entonces, Marlon, contanos un poquito. Bueno, yo les contaba antes de empezar que Carlos Molina tenía su propia colección privada en el tercer piso de la casa donde estamos ubicados. ¿Quién fue Carlos Molina? Carlos Molina es el hombre que ha tomado cada una de las fotos que ustedes ven aquí expuestas. Hace 50 años comienza este hobbit de una manera más amateur, como más personal, más de él, y pues obviamente a raíz de esos 50 años la colección crece y abrimos este espacio para que ustedes conozcan todo lo que lleva esta rumba. Bueno, viajeros, vea, les cuento que el ingreso aquí al Museo de la Salsa es un aporte de 10.000 pesos. Cuando ustedes hacen ese aporte, ellos con eso lo que hacen es apoyar dos orquestas de aquí, locales. En este momento están ensayando, así que les voy a mostrar un poquito para que vean. Nos está contando Marlon que todas estas orquestas que ven aquí pertenecían a una calle que se llama La Salsa. Es como la calle principal aquí enfrente del Museo de la Salsa. En 1981, Festival de Soneros de Santiago de Cali, se presentan estas tres leyendas juntas que son Piper Pimienta, Héctor Lavoe e Ismael Rivera. Foto tomada por supuesto por Carlos Molina. Vea, viajeros, estos zapatos que vemos aquí son zapatos de bailarines. No han ganado los mundiales de la salsa, los han dejado aquí. Entonces en esta fotografía al fondo vemos a Armandito. ¿Quién es Armandito? Armandito es el hermano de Carlos Molina, el fotógrafo de la salsa. Armandito junto a Piper Pimienta crean la primera orquesta nacional de nuestro país en los años 1963, Combo Swing de Cali. Vea, viajeros, esta conga era Armandito, tiene 70 años. Vea. Estaba antes en el Hotel Continental, sí. En el Hotel Intercontinental y vea, está aquí, no ha sido restaurante ni nada. Bueno, vea, por acá nos comentan que uno de los artistas favoritos de Carlos Molina era Frankie Ruiz. Uno de los artistas favoritos para fotografía lo era Frankie Ruiz. Lo que ven aquí a mi espalda es la pared de Colombia. El museo está distribuido como por paredes de diferentes países, ¿sí? Entonces, aquí en la pared de Colombia, uno de los personajes más emblemáticos es Piper Pimienta. Este es Piper, famoso por canciones como Las caleñas son como las flores, vea. Allí está con Fruco y sus tesos, Alexis Lozano. Esta me dicen que fue la primera campeona mundial de salsa, María, vea, caleña. Y acá ya hay orquestas de mujeres. Aunque Cali es la capital mundial de la salsa, los principales exportadores de música salsera es Puerto Rico. Entonces aquí le tienen dos paredes en homenaje a. Entonces acá está Gilberto, por ahí está Frankie Ruiz, está Boy Valentín, no, eso mejor dicho, Willy Rosario. Aquí hay, vea, todas estas dos paredes son de Puerto Rico. Vea, Jimmy Sabater, allá está Mar Anthony, La India, Camila Zuquita de Como Si Nada, Henry Fiol, Víctor Manuel, Luisito Carrión, King de los Santos, no, mejor dicho, aquí vea Ismael Rivera, Ismaelito, no, Tony Vega. Bueno, viajeros, vea, esto que ven aquí a mi espalda es la pared de la salsa brava, de la salsa pesada. Está el Gran Combo, la Sonera Ponceña, Richie Ray, Bobby Cruz, no, bueno, chica, Santiago Cerón, Rey Barreto, Ismael Rivera, Cho Feliciano, no. Bueno, les cuento.
Acá está el disco de oro obsequiado por la Fania en el año 1973, cuando hubo todo este boom. Este es el disco de oro, como les decía, de Roberto Roena. En el año 2019, Museo de la Salsa viaja. En abril dan esta donación. En diciembre de 2019 él inaugura esto. Y lastimosamente, pues 2 años después, muere nuestro maestro, en diciembre pasado. Estas son las partituras de... Lamento de Concepción, estas son las del piano, y ahí están las de Mi Desengaño. Les contaba que se iba a llamar Mil Desengaño, como en el título, pero al final cambió. Ese éxito no se iba a llamar Mi Desengaño y no Mil Desengaño. Bueno, viajero, vea, por acá nos comentan que la salsa es un ritmo afroantillano y es un conjunto de varios ritmos. Entonces, vea, por ejemplo está el son, que es un ritmo cubano. Está el guaguancó, también ritmo cubano. Cha cha cha. Por acá está el mambo, bolero, pachanga. Una de las primeras cámaras con las que empezó Carlos Molina, una Olympus Pen 2000. Vea, de las primeras cámaras de Carlos. Olympus Pen 2000. Okay. Reconocimientos de la alcaldía, de la gobernación. Bueno, viajeros, vea, aquí nos están comentando que ellos también venden camisetas y otros artículos, vea. Por ejemplo, estas del Museo de la Salsa son a 35.000. También hay camisetas del Barrio Obrero, hay almanaques, gorras, libros. De 4 amigos para poder hacer actividades acá en el museo de forma cultural, para que podamos ver nosotros lo importante que es la música para poder bailar, no el baile para hacer música. Primero es la música para poder bailar. Entonces esto es Cuarteto Bilongo en el Museo de la Salsa. Vea, aquí le hagan a uno como de bailar sabroso. A ver, baile pues, baile la veo. Baile pues. Bueno, viajeros, vea, aquí estoy con mi amigo Juan Carlos. Él es un historiador de aquí, del Museo de la Salsa. Juan Carlos nos va a contar cómo se creó la salsa aquí en Cali, en el Barrio Obrero. Contanos un poquito. Pues realmente la salsa llega a Cali porque a principios de los años 30, más o menos, la época de los 30, empieza a escucharse por onda corta, por radios desde la ciudad de Cuba, emisoras de Cuba como Radio Progreso, por ejemplo, se escuchaba aquí en la ciudad de Cali, y empezó ese gusto de la música afrocaribeña por los caleños, ¿no? Eso se fue potencializando con el tiempo, y a diferencia de otras partes del país que escuchaban cumbia, vallenato, ritmos más colombianos, nosotros escuchamos los ritmos cubanos, ¿no? Eso siguió por muchos años. En los años 60 comienza ese gran movimiento de Nueva York, que son esa combinación de músicos cubanos con los newyorricanos, o sea, puertorriqueños nacidos en Estados Unidos, y esos inmigrantes y de otras partes como República Dominicana o Colombia. Esa combinación de músicos empieza a generar lo que llamamos salsa. O sea, la salsa no es un ritmo, la salsa es una combinación de ritmos latinoamericanos, ya, que empezaron ellos a hacer esos nuevos sonidos, ese sonido nuevo de Nueva York. A Cali pues ya teníamos un presente, pero en esos momentos se empieza a grabar la Fania y todo eso que empezó a llegar, y aquí llegaba por el puerto de Buenaventura. Los buques traían esas grandes cantidades de acetatos de vinilo, que era pues el formato de ese tiempo, y empieza a llegar a Cali, y esa memoria fonográfica que empieza a salir en las Antillas empieza a escucharse así aquí en Cali, y empieza a gustar más. Fuera de eso, el caleño es arrebatado por naturaleza, se toma esa música en el baile, y pues ya saben, todos tenemos un estilo único de bailar, el estilo caleño, y pues esa cultura se adopta, Cali adopta esa cultura salsera que viene de las Antillas, que viene de Nueva York, de Cuba, Puerto Rico. La adoptamos y comenzamos a proteger toda esa cultura. Pues para nadie es un secreto, Cali es la capital mundial de la salsa, y pues la historia nos lo dice, porque pues tenemos las mayores colecciones y protección de todo ese legado. Tenemos un estilo propio. Por los que no lo saben, ahora estamos en el proceso y la salsa caleña va a ser declarada Patrimonio Cultural de Colombia.
inmaterial, que es parte del proceso para declarar la salsa Patrimonio Cultural del Mundo. Entonces estamos ya en ese proceso, llevo un año, es un proceso de 3 años, pero pues no hay nada que probar, eso está más que probado. El Museo de la Salsa es la prueba física de que por qué Cali es la capital mundial de la salsa. Vieron las paredes, más de 300.000 fotografías donde están fotografiados todos esos músicos de salsa del mundo que han venido a tocar a la ciudad de Cali. Hay instrumentos, hay artículos, todo lo que tiene que ver con el mundo de la salsa. Entonces a Cali llegas de esa manera, por Buenaventura, llega pues porque Barranquilla también entró mucha de esa música, esos sonidos, y desde los 30 pues traían esas bandas cubanas a tocar a la ciudad de Cali. En los 80 se potencializa más, que es la época dorada de las orquestas caleñas, con el nacimiento en el 78 del grupo Nietzsche, ya que ya venía desde el 70, venía Fruki y sus tesos de Medellín, pero empieza toda esa cuerda de artistas y orquestas que prácticamente eran orquestas de aficionados queriendo hacer música, que se formaban en la ciudad de Cali, pero la calidad musical era muy alta, y pues se gestó ese movimiento de la época oro de las orquestas caleñas, ¿no? Que fue en los 80 y los 90, y pues también lo que fue el nacimiento de la llamada salsa romántica, después de Fania, que ¿Pero fue... es la misma salsa de alcoba? Sí, la misma que llaman salsa, o sea, simplemente son baladas llevadas a la salsa. Originalmente eran composiciones originales para baladas, por ejemplo, Lluvia y Santiago, que es hecha por el argentino Luis Ángeles, original en balada, o canciones de José José, que hizo, por ejemplo, Frankie Ruiz, la voz de Frankie Ruiz. Ya empezó a metérsele algo más de romanticismo a la salsa, que era el romanticismo que tenía originalmente el bolero, ¿no? Entonces empezó a crearse todo ese nuevo movimiento de la salsa alcoba, más llamada salsa alcoba, porque es salsa romántica. entonces alcoba, podríamos decir reggaetón, que todos los temas son de alcoba, ¿no? La salsa habla más de lo romántico, ¿no? Entonces comienza eso, y pues empieza a evolución lo que llamamos ahora, por ejemplo, la salsa choque, Cali Flow Latino, que es un nuevo movimiento salsero, ¿no? Más urbano, pero pues la salsa sigue evolucionando y sigue creciendo. Claro. ¿Por qué el barrio obrero es tan importante para la salsa? Porque aquí este era el barrio, como decir, el centro de Cali, ¿no? O en ese tiempo eran los suburbios, la parte de fuera, y por acá pasa la calle 25. Esa calle 25 pasaba el ferrocarril del Pacífico. Muchos de los obreros que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar del Valle de Cauca, que se quedaban aquí en la estación de la carrera octava, bajaban y entraban por estas calles que estaban plagadas de negocios de licor. Pues obviamente para muchos hombres había prostíbulos y todo ese tipo, pero empezó ese gusto porque la música que se escuchaba era música cubana. Empieza ese músico, pues también en ese tiempo escuchaba música, obviamente la cumbia colombiana, que pues obviamente se escuchaba, pero había ese gusto por la música. Y este barrio, pues que es el barrio de los obreros, porque aquí habían empresas fuera de eso, entonces de ahí se genera y empieza a difundirse a toda la ciudad, barrios que van haciendo toda esa cultura salsera desde el barrio obrero para la ciudad de Cali. Muchas gracias. Bueno, viajeros, vea, esta fue la historia de nuestro amigo Juan Carlos. Muy buena, muy importante para nuestra cultura caleña. Espero les haya gustado. Bueno, viajeros, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado tanto como a mí. No olviden darle like, suscribirse a mi canal y espero que visiten este lugar porque esta es la esencia de Cali, la salsa, señores, vean.